Ridley siempre había parecido el ejemplo perfecto de una pequeña ciudad americana. Las calles tranquilas adornadas con banderas, los mercados que llenaban de vida los fines de semana y el eco de las campanas de la iglesia de San Nicolás que marcaban el ritmo de la comunidad. A simple vista, la vida aquí era predecible y segura. Las personas se conocían por nombre y rara vez se cerraban las puertas con llave. En el corazón de todo estaba el padre Clark Bennett. Durante 15 años había guiado espiritualmente a los habitantes oficiando bodas, bautismos y despidiendo a los que partían. Su palabra era ley no escrita. Nadie dudaba de su integridad. A su lado, Sofía Levin destacaba como uno de los rostros más amables del pueblo. Participaba en cada evento, organizaba actividades para los jóvenes y siempre tenía una sonrisa para quien la necesitara. Margaret Stewart, la secretaria de la iglesia, mantenía todo en orden, desde las cuentas hasta las agendas de reuniones, pero debajo de la superficie algo comenzaba a desmoronarse. En las últimas semanas, Sofía ya no irradiaba la misma energía. Se quedaba hasta tarde en la iglesia, revisando papeles o simplemente sentada en silencio. Sus amigos notaron que evitaba las conversaciones profundas, como si llevara una carga invisible. Su madre, Isabella Levin, lo atribuyó al estrés, pero en el fondo sentía que había algo más. El domingo siguiente, la ausencia de Sofía fue evidente. No estaba en su lugar habitual, ni entre los bancos ni en las áreas comunes. Al principio, pocos lo vieron como algo alarmante. Quizás necesitaba descansar o había decidido quedarse en casa. Ridley no era un lugar donde la gente simplemente desaparecía. Sin embargo, los días pasaron. Las llamadas quedaron sin respuesta, los mensajes sin leer. Isabella intentó mantenerse positiva, pero el silencio era ensordecedor. Incluso Margaret, siempre pragmática, comenzó a mostrar signos de preocupación. La imagen inquebrantable de Ridley comenzó a fracturarse lentamente. Las conversaciones en las cafeterías se volvieron susurros nerviosos. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Por qué nadie parecía tener respuestas? Y lo más inquietante, ¿cómo podía desaparecer alguien sin dejar rastro en un lugar donde todos conocían a todos? Lo que al principio parecía un simple episodio de cansancio se transformó en la grieta inicial de una historia mucho más oscura. El reloj había comenzado a correr, y sin que nadie lo supiera, Ridley estaba a punto de enfrentarse a su lado más sombrío. Las primeras 24 horas fueron confusas. Un susurro leve entre los vecinos que aún confiaban en lo cotidiano, pero para Isabella Levin, madre de Sofía, el tiempo comenzó a pesar como una losa imposible de mover. Sus llamadas quedaron sin respuesta, sus mensajes no obtuvieron ni siquiera un visto, y en su interior algo se rompió. Algo le gritaba que esto no era normal, que su hija jamás se iría sin avisar. Empujada por la angustia, acudió al pequeño y bien mantenido hogar de Sofía. Allí la esperaban señales inquietantes. La puerta estaba cerrada, las ventanas intactas, nada parecía fuera de lugar, pero la ausencia llenaba el aire de un modo extraño y opresivo. En el salón, los libros seguían alineados en el estante, las tazas limpias en la cocina y la cama hecha con la meticulosidad de alguien que planeaba regresar pronto. Sin embargo, ese regreso nunca ocurrió. La atmósfera era irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de su desaparición. Incapaz de aceptar el vacío, Isabella alertó a las autoridades locales. La respuesta fue rápida, pero poco entusiasta. En Ridley nadie pensaba en crímenes o tragedias. Las desapariciones no formaban parte del paisaje. Sin embargo, la oficial encargada de registrar la denuncia fue clara. Tras 24 horas sin contacto, se iniciaría una investigación formal. Al día siguiente, la noticia ya se había filtrado, y Ridley, tan dado a los rumores suaves, comenzó a vibrar, con una tensión que parecía nueva para todos. Fue entonces cuando la detective Emma Doyle entró en escena. Con su porte sereno y sus gestos meticulosos, se presentó sin rodeos ante Isabella, transmitiendo una calma forzada que no lograbas ocultar su propio escepticismo inicial. Emma estaba acostumbrada a casos que empezaban con alarmas familiares y terminaban en reconciliaciones aburridas. Pero algo en los ojos de Isabella le hizo tomarlo en serio desde el primer momento. Acompañada por su compañero Tom Mays, un agente joven pero intuitivo, comenzó por el punto más lógico. La iglesia, allí, entre los muros adornados con vitrales que filtraban la luz en tonos cálidos, el padre Clark Bennett los recibió con la cortesía que se esperaba de él. Su voz era pausada, casi ensayada. Habló sobre Sofía como quien menciona a una feligresa devota, sin mostrar ni un ápice de verdadera preocupación. Dijo que ella solía quedarse hasta tarde organizando actividades y revisando registros, pero que esa noche en particular no había notado nada inusual.
La secretaria Margaret Stewart fue igual de evasiva, subrayando que Sofía era dedicada, sí, pero también reservada en sus últimos días. Nada en sus palabras ofrecía pistas. Sin embargo, Emma notó detalles que otros habrían pasado por alto. La rigidez en la postura de Clark, la forma en que Margaret evitaba el contacto visual, como si cada respuesta fuera calculada para cerrar la conversación. Al caer la noche, las primeras preguntas sin respuestas comenzaron a multiplicarse. En las calles, la gente murmuraba. Algunos intentaban convencerse de que Sofía se había marchado por voluntad propia. Otros no podían ignorar la sensación de que algo terrible se escondía tras la fachada familiar. Emma, aunque profesional, no pudo evitar sentirlo también. Ridley ya no parecía tan predecible, y detrás de sus sonrisas corteses comenzaba a asomar una inquietud que pronto se convertiría en miedo. La calma superficial de Ridley empezó a desmoronarse tan pronto como Tom Mays, meticuloso y persistente, se sumergió en las grabaciones de seguridad alrededor de la iglesia de San Nicolás. Sus ojos recorrían cuadro por cuadro en la silenciosa sala de observación mientras Emma Doyle, a su lado, mantenía el ceño fruncido. La noche previa a la desaparición de Sophia Levin emergió en la pantalla con una frialdad inquietante. Allí estaba ella, entrando sola por la puerta lateral de la iglesia, vestida con un abrigo claro, el bolso colgado al hombro, su paso decidido pero tenso. Lo que siguió fue aún más perturbador. Las imágenes no mostraban su salida, simplemente se desvaneció en la oscuridad de las paredes sagradas, como si el edificio la hubiera tragado. Tom repitió el vídeo varias veces. Cada repetición reforzaba la misma y silenciosa conclusión. Sofía nunca había salido. Mientras tanto, en otra grabación captada 2 días antes, surgió un nuevo y enigmático elemento. Un hombre no identificado rodeaba la iglesia a altas horas de la noche. Se detenía junto a la puerta trasera. Parecía nervioso. Llevaba una gorra baja y una chaqueta oscura que ocultaba gran parte de su rostro. Cuando Tom intentó ampliar la imagen para identificarlo, la resolución lo traicionó. El rostro era un misterio impenetrable. Emma, con su mente organizada y orientada a los patrones, comenzó a tejer una hipótesis. Alguien más había estado allí y no quería ser visto. Las preguntas se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Al día siguiente, Emma citó a Margaret Stewart para un interrogatorio más profundo. La secretaria, normalmente precisa y ordenada, esta vez llegó con el rostro pálido y los gestos inquietos. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba. Tras minutos de evasivas, Margaret finalmente cedió ante la presión sutil pero firme de Emma. Confesó que Sofía había estado hurgando en los registros financieros de la iglesia. Según ella, la joven estaba obsesionada con encontrar inconsistencias y la habían visto más de una vez cuestionando las cuentas y buscando documentos antiguos. Margaret afirmó que Sofía había mencionado la posibilidad de acudir al obispado para denunciar posibles irregularidades. Ese dato fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Ahora el motivo parecía más sólido que nunca. Emma sintió cómo las piezas encajaban lentamente en un rompecabezas sombrío. Sin embargo, la investigación comenzó a incomodar a la comunidad. Lo que antes eran susurros se transformó en miradas desconfiadas hacia Emma y Tom, quienes de Illinois pronto dejaron de ser vistos como protectores para convertirse en intrusos. En cada café, en cada tienda, se escuchaban frases en voz baja que pedían prudencia. Algunos acusaban a los detectives de querer manchar el buen nombre del padre Clark. Otros simplemente deseaban que todo terminara pronto para volver a la normalidad. Pero Emma no se dejaba engañar por las apariencias. Sabía que en pueblos como Ridley, la verdad solía enterrarse profundamente bajo capas de silencio y miedo. Cada descubrimiento apuntaba hacia una misma dirección. Sofía había descubierto algo que no debía, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca hablara. La mañana siguiente, Emma Doyle, firme en su determinación de llegar hasta el fondo, solicitó una orden judicial para investigar los movimientos financieros de la iglesia de San Nicolás. El papeleo fue tedioso pero necesario, y cuando finalmente obtuvieron acceso a los registros bancarios, la verdad comenzó a brotar como agua a través de un dique agrietado. Los extractos revelaban transferencias sustanciales de dinero desde las cuentas de la parroquia hacia cuentas personales a nombre de Clark Bennett. Cantidades demasiado grandes como para ser justificadas por gastos administrativos, donaciones desviadas bajo conceptos ambiguos. Emma y Tom compartieron una mirada cargada de gravedad al revisar las cifras. No solo confirmaba la sospecha de corrupción, sino que además explicaba por qué Sofía había despertado tantas alarmas. Ella lo sabía y había estado a un paso de denunciarlo. La documentación interna de la iglesia, cuidadosamente revisada por Margaret Stewart,
También sugería una conexión poco clara con una empresa de seguridad privada llamada Northgate Protection Services, una compañía conocida por su historial turbio y su personal de reputación dudosa. Entre los nombres de los antiguos empleados figuraba Victor Reis, un individuo con antecedentes por extorsión y amenazas. El hallazgo abría un nuevo frente de preocupación. No era solo el dinero el que estaba en juego, sino también la posibilidad de posibles actos de intimidación para proteger los secretos. La hipótesis de Emma se fortalecía. Sofía había sido considerada una amenaza real, una que debía ser silenciada. Sin embargo, las pruebas eran aún circunstanciales. Faltaba un vínculo directo que conectara la corrupción financiera con la desaparición de Sofía. La detective sabía que, en ausencia de evidencia irrefutable, la defensa de Bennett podría reducir todo a simples malas prácticas administrativas. Mientras tanto, la reacción del pueblo se tornaba cada vez más hostil. Los feligreses más devotos se aferraban con desesperación a la imagen inmaculada del padre Clark, negándose a creer que el hombre que había bautizado a sus hijos y casado a sus hijas pudiera ser capaz de traición. Las miradas que antes eran de respeto hacia Emma y Tom se tornaron gélidas. Las conversaciones se interrumpían cuando ellos entraban en algún lugar. Los rumores crecían. Algunos afirmaban que la policía buscaba enemigos donde no los había. Otros murmuraban que Sofía había provocado su propio destino al desafiar una autoridad sagrada. En esa atmósfera enrarecida, la investigación se volvió aún más cuesta arriba. Cada entrevista era un campo minado. Cada nuevo documento descubierto parecía levantar una nueva muralla de resistencia pasiva. Pero Emma, con su temple de acero, no cedió. La verdad era un deber, no una opción. Y aunque sabía que desenmascarar a Clark Bennett significaría derrumbar el corazón simbólico de Ridley, también entendía que ignorar la corrupción sería permitir que el mal echara raíces aún más profundas. Así, mientras el sol se ponía tras los tejados del pequeño pueblo, proyectando sombras largas y ominosas sobre las calles vacías, Emma y Tom continuaban armando, pieza por pieza, el oscuro rompecabezas que algún día haría tambalear toda una comunidad que prefería cerrar los ojos antes que enfrentar la verdad. La tensión en Ridley se había vuelto insoportable. El aire parecía cargado de electricidad estática mientras Emma Doyle decidía que había llegado el momento de arriesgarse más allá de los métodos convencionales. El caso de Sofía Levin había dejado de ser una simple desaparición para transformarse en un espejo que reflejaba la podredumbre escondida bajo la superficie del pueblo. Por eso, cuando propuso montar una vigilancia nocturna en las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás, Tom Mays no dudó en apoyarla. Ambos sabían que si existía alguna posibilidad de que los involucrados regresaran a la escena del crimen, debía aprovecharse cuanto antes. Así, armados con paciencia y cámaras de visión nocturna, se apostaron. En un vehículo discreto a metros del edificio religioso, la noche cayó como un velo espeso. El silencio solo era roto por el ocasional crujir de las hojas movidas por el viento. Las horas pasaban lentamente, pero justo cuando la fatiga comenzaba a nublar la determinación de los detectives, un movimiento captó la atención de Emma. Entre las sombras emergió una silueta robusta. Caminaba con cautela, deteniéndose cada pocos pasos como si temiera ser visto. Era Victor Reis. Su perfil coincidía con el de aquel hombre que había sido captado en las grabaciones días antes. Emma y Tom contuvieron la respiración mientras observaban cómo Reis rodeaba la iglesia, probando discretamente la puerta trasera antes de desaparecer de nuevo entre la oscuridad. Ese fue el momento decisivo. La policía actuó con rapidez. Al día siguiente, interceptaron a Reis cuando salía de una tienda local con la misma indiferencia de siempre. Al principio su actitud fue desafiante, negó cualquier vínculo con Sofía y afirmó que sus visitas a la iglesia eran parte de asuntos antiguos que ya no importaban. Sin embargo, esa máscara se resquebrajó durante el registro de su vehículo. En la guantera, cuidadosamente envuelto en un pañuelo, encontraron un viejo teléfono móvil. El modelo y la carcasa desgastada coincidían perfectamente con el que usaba Sofía. El hallazgo fue un golpe directo a las defensas de Reis. El hombre, hasta entonces firme, empezó a tambalearse emocionalmente. Sus respuestas se volvieron confusas y evasivas. Emma, que había perfeccionado el arte de leer a las personas, aprovechó la grieta durante el intenso interrogatorio. Reis dejó entrever que sus acciones no fueron impulsivas ni solitarias. Mencionó a alguien de adentro que le había dado instrucciones específicas para que Sofía dejara de husmear. La revelación cayó como una bomba en la sala de interrogatorios, aunque Reis no pronunció nombres en ese momento. La sospecha de Emma apuntaba con fuerza hacia el único individuo que tenía tanto poder como motivos: el padre Clark Bennett. Esa noche Ridley no durmió tranquilo. Los rumores se dispararon como fuego en un campo seco. Los habitantes, atrapados,
Entre la negación y el miedo, empezaron a preguntarse en voz baja si su líder espiritual no era más que un hombre dispuesto a sacrificarlo todo para mantener intacto su imperio de mentiras. Mientras tanto, Emma sabía que había cruzado un umbral, no había marcha atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella la máscara de Ridley estaba a punto de romperse para siempre. La presión se volvió insoportable para Victor Rice. El peso de las pruebas lo aplastaba mientras la mirada inquebrantable de Emma Doyle lo mantenía atrapado en un juego del que ya no podía escapar. Durante horas intentó sostenerse tras un muro de evasivas y medias verdades, pero las imágenes, el teléfono de Sofía y el creciente cerco de la investigación terminaron por derrumbarlo. Su voz, al principio áspera y arrogante, se quebró en un susurro casi inaudible cuando admitió lo que Emma temía pero necesitaba oír. No había actuado solo. El encargo vino desde arriba, directo del hombre que todos en Ridley veneraban como un faro de rectitud. El padre Clark Bennett. Según Víctor, la orden fue clara y fría. Intimidar a Sofía para que desistiera, para que dejara en paz los libros de cuentas y olvidara las irregularidades que había descubierto. Sin embargo, la situación se salió de control la noche en que ella decidió confrontarlo directamente. Víctor, llevado por la tensión y el miedo a desobedecer, siguió a Sofía hasta el sótano de la iglesia, un lugar apartado que servía para almacenar viejos objetos litúrgicos, pero que esa noche se llenó de tensión y oscuridad, marcado por la tensión y el miedo. Allí, entre sombras y palabras cada vez más cargadas de ira y desesperación, la confrontación escaló más allá de lo previsto. En un forcejeo marcado por el pánico, ocurrió un trágico accidente que cambió el destino de Sofía para siempre. Tras el hecho, la instrucción del padre Clark fue inmediata y fría: ocultar cualquier rastro relacionado con Sofía para evitar preguntas, asegurar que nadie vinculara su ausencia con algo más que un simple abandono voluntario. Emma escuchaba en silencio, conteniendo la mezcla de furia e incredulidad que le hervía en las venas. El cuadro que se dibujaba era devastador. Un hombre que predicaba sobre la misericordia había optado por el encubrimiento, sacrificando no solo una vida, sino también la esencia misma de su comunidad, con la confesión grabada: el siguiente paso fue inevitable. La orden de arresto contra Clark Bennett se emitió al amanecer. Emma decidió que no habría negociaciones privadas ni salidas discretas. La captura debía ser pública, ejemplar, frente a los ojos de aquellos que aún se negaban a aceptar la verdad. Así, en plena misa matutina, cuando el padre Clark levantaba las manos para impartir la bendición, la puerta de la iglesia se abrió con violencia y los oficiales entraron en formación. El murmullo horrorizado de los fieles llenó el recinto mientras Emma avanzaba con determinación. Le leyó sus derechos con una voz que resonó como un martillo en la estructura cargada de historia y fe. Clark no opuso resistencia, pero su mirada era la de un hombre derrotado. Sabía que el peso de sus secretos acababa de aplastarlo. Esa mañana Ridley dejó de ser el pueblo de siempre. Las lágrimas de los creyentes se mezclaron con la perplejidad. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el eco de la justicia llenaba el vacío donde antes habitaba la ilusión. El arresto de Clark Bennett sacudió los cimientos de Ridley como un terremoto silencioso que dejó grietas en cada alma. La noticia se propagó como fuego en un campo seco, y en cuestión de horas el pueblo se dividió en dos bandos irreconciliables: aquellos que aceptaban la horrible verdad con un dolor silencioso y aquellos que, atrapados en la negación, se aferraban a la imagen inquebrantable del pastor. Caído, sin embargo, la maquinaria de la justicia era implacable y no entendía de fe ni de emociones. El juicio se organizó con rapidez. Los medios regionales convirtieron el caso en un espectáculo que nadie quería mirar, pero que todos seguían en secreto. Emma Doyle preparó minuciosamente cada pieza de evidencia como si armara un delicado rompecabezas que debía resistir cualquier ataque. Los registros bancarios demostraban sin margen de duda el desvío de fondos. La relación contractual con Northgate Protection Services exhibía un esquema de intimidación organizado y el testimonio de Victor Rice, aunque manchado por su propia culpa, resultaba la pieza clave que unía todos los cabos. Cuando el juicio comenzó, la sala del tribunal se llenó de miradas duras y expectantes. Clark Bennett, vestido con un traje gris sin su tradicional sotana, se mostró inmutable. Su rostro era una máscara de serenidad forzada. Nunca reconoció la culpa, nunca pidió perdón.
Su estrategia fue la del silencio absoluto, confiando en su historial. Pero la realidad fue implacable. Cada testigo desmanteló lentamente el mito. Margaret Stewart, visiblemente afectada, relató las crecientes tensiones dentro de la iglesia y cómo Sofía había sido apartada cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas. Isabella Levin subió al estrado con una entereza que solo el amor de madre podía ofrecer. Su voz temblaba, pero sus palabras eran flechas directas al corazón del jurado. Describió a Sofía como una mujer íntegra y apasionada por la verdad, no como alguien que abandonaría su vida sin razón. Víctor Reis, en un giro inesperado, ofreció un testimonio crudo y sin adornos. Su arrepentimiento era evidente. Explicó cómo fue manipulado por la figura imponente de Clark y cómo el miedo se transformó en tragedia la noche en que todo se salió de control. El fiscal tejió la narrativa con maestría, resaltando no solo el crimen sino el patrón de corrupción, chantaje y abuso de poder que Bennett había sostenido durante años. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Ridley contuvo la respiración colectiva. Las horas parecían eternas hasta que finalmente se leyó el veredicto en un silencio sepulcral. Culpable en todos los cargos, la sentencia fue clara e inapelable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Clark Bennett apenas reaccionó. Aceptó su destino con la frialdad de quien sabe que su reino se había derrumbado para siempre. En las calles de Ridley, la sensación no fue de triunfo sino de pérdida. Algunos lloraban por Sofía, otros por la caída de su pastor, pero todos sabían que nada volvería a ser igual, porque cuando un pilar cae, el eco resuena en cada rincón del alma colectiva. El día después del veredicto, Ridley amaneció bajo un cielo gris que parecía reflejar el estado emocional de sus habitantes. La normalidad, esa vieja compañera que alguna vez reinó en las calles, había desaparecido sin dejar rastro. Margaret Stewart fue la primera en romper. La presión de las miradas acusadoras y los susurros constantes se volvieron insoportables. Renunció a su puesto en la iglesia con un mensaje breve y doloroso. Empacó sus pertenencias y abandonó Ridley antes de que cayera la noche, dejando atrás una vida que ya no le ofrecía refugio. Tom Mays, por su parte, no logró escapar al desgaste. Las largas noches repasando pruebas, los interrogatorios llenos de resistencia y la revelación de la hipocresía disfrazada de fe minaron su vocación. Comenzó a llegar tarde, a mostrarse distante, hasta que finalmente, en un acto silencioso, dejó su placa sobre el escritorio de Emma y se marchó sin mirar atrás. Isabella Levin, en cambio, se convirtió en un espectro dentro de su propia casa. Su pérdida era más profunda que cualquier otra. La ausencia de Sofía impregnaba cada rincón, cada fotografía enmarcada, cada espacio vacío en la mesa del comedor. Se negó a participar en cualquier homenaje o evento comunitario. Sus paseos eran breves y su mirada siempre estaba baja, como si evitara enfrentarse a un pueblo que había fallado a su hija. Mientras tanto, la iglesia de San Nicolás fue cerrada indefinidamente. Sus puertas, que alguna vez recibieron a generaciones enteras, ahora estaban selladas con cadenas oxidadas. Sus campanas ya no marcaban las horas ni llamaban a la oración. El edificio se convirtió en un símbolo sombrío de lo que se había perdido. Las velas que antes brillaban en los altares fueron reemplazadas por grafitis que hablaban de traición y desesperanza. La comunidad, antes unida por la fe y las tradiciones, se fragmentó como un espejo golpeado con demasiada fuerza. En los cafés se formaban pequeños grupos que evitaban cruzar palabras con otros. En las tiendas los saludos se tornaron forzados y las reuniones sociales prácticamente desaparecieron. El miedo y la desconfianza reinaron donde antes habitaban. La calidez y la cortesía, incluso los niños, demasiado jóvenes para entender del todo lo ocurrido, jugaban en silencio como si hubieran absorbido la gravedad que pesaba sobre los adultos. Los periódicos locales, que solían destacar logros escolares y festivales, ahora mostraban en portada titulares ásperos que narraban la caída de un ícono. Ridley, entre la fe y la traición, rezaba uno de ellos. Nadie discutía esas palabras, porque todos sabían que eran dolorosamente ciertas. El vacío dejado por Clark Bennett no fue reemplazado por esperanza o renovación, sino por un eco amargo que recordaba que incluso las instituciones más sagradas podían ocultar oscuridad. Los días se volvieron más fríos, no por el clima, sino por la pérdida del tejido invisible que unía a la gente.
En Ridley ya no quedaban héroes, solo sobrevivientes que caminaban entre ruinas emocionales intentando recordar cómo era confiar. El tiempo, que alguna vez fluía tranquilo en Ridley, se convirtió en un peso que todos cargaban con resignación amarga. Los meses transcurrieron con la lentitud de una herida que se niega a cerrar, pero ni el cambio de estaciones ni las festividades habituales lograron borrar la cicatriz visible que dejó el caso de Sofía Levin. La iglesia de San Nicolás seguía cerrada, su fachada cubierta de polvo y musgo, las cadenas oxidadas colgaban como un recordatorio silente de que el perdón no siempre llega. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, incluso los niños, que antes jugaban en sus escaleras, ahora cruzaban la calle al pasar por allí. La ausencia de su sonido habitual convirtió el centro de Ridley en un lugar inquietante. Las conversaciones aún evitaban mencionar directamente a Clark Bennett, pero su sombra parecía estirarse sobre cada encuentro casual en las tiendas o sobre cada taza de café servida en silencio. La comunidad se había adaptado al miedo disfrazándolo de rutina. Sin embargo, los más jóvenes comenzaron a cuestionar. Los adolescentes, que crecieron escuchando las enseñanzas de Bennett, ahora observaban con ojos diferentes los relatos de sus padres en las aulas y los parques. Las preguntas se repetían en susurros cargados de desconfianza. ¿Cómo pudieron no ver lo que estaba pasando? ¿Cómo fue posible que confiaran tanto en un solo hombre? La semilla de la sospecha germinó en todos los rincones. Emma Doyle, aunque había cerrado formalmente el caso, no pudo escapar a las secuelas emocionales. En cada nuevo crimen que investigaba en otras localidades, la historia de Ridley la Essie Tonoe perseguía. Se convirtió en una sombra detrás de sus instintos, un recordatorio constante de que incluso las comunidades más tranquilas pueden esconder horrores tras puertas cerradas. Tom Mays, quien se había marchado poco después del juicio, envió una breve postal desde otro estado meses después. En ella no mencionaba el caso, pero sus palabras, vacías de calidez, revelaban el desgaste invisible que Ridley había dejado en su alma. Margaret Stewart, lejos del pueblo, intentaba reconstruir su vida en una ciudad donde nadie la asociara con los días oscuros que había vivido, pero el peso de su silencio cómplice la acompañaba como un susurro permanente que ni el cambio de entorno lograba apagar. Isabella Levin, tras meses de encierro, decidió vender la casa que compartió con Sofía y partir sin despedidas. En su interior, comprendió que Ridley ya no era hogar, solo un lugar atrapado en un bucle de culpa y recuerdos. El silencio de las paredes parecía traer recuerdos en la noche, y las ventanas parecían mirar al vacío, esperando respuestas que nunca llegarían. En cada esquina, en cada lámpara apagada antes de tiempo, el pueblo respiraba el mismo miedo compartido. El miedo a la verdad que había golpeado demasiado cerca. Nadie volvió a hablar en voz alta sobre la noche en que Sofía desapareció, pero todos sabían que Ridley, aunque aún existía en el mapa, ya no era un refugio, se había transformado en una advertencia viviente de que incluso la fe puede corromperse y que a veces el peor enemigo no viene de afuera, sino desde lo más profundo de nuestras propias creencias. La historia en Ridley parecía haber llegado a su fin, pero las heridas abiertas no cicatrizan con facilidad cuando son tan profundas. Emma Doyle volvió a sus rutinas diarias en la fuerza, atendiendo casos que en comparación parecían menores. Sin embargo, cada vez que entraba en una sala de interrogatorios o caminaba por escenas silenciosas, la sombra de Ridley la seguía como un eco imposible de ignorar. La figura de Sofía Levin aparecía en su mente en los momentos menos esperados, en las noches solitarias, en los rostros de otras víctimas que clamaban por justicia, aunque intentaba concentrarse en el presente. La voz de Sofía, imaginada o real, le susurraba que algunas batallas no terminan en los tribunales. Tom Mays, lejos ya de la investigación, había dado un giro definitivo en su vida, incapaz de seguir llevando una placa que le recordaba a diario el fracaso moral de una comunidad entera. Eligió un camino diferente, uno en el que pudiera alejarse de los pasillos fríos de las estaciones de policía y del dolor disfrazado en los ojos de aquellos que alguna vez buscaron respuestas. Se mudó a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía su pasado, donde podía caminar sin sentir el peso de las preguntas no formuladas. Isabella Levin, madre destrozada, dejó atrás no solo su casa, sino todo lo que alguna vez amó. Vendió el hogar donde las risas de Sofía solían llenar las habitaciones y se
Marchó sin mirar atrás. Su duelo era privado y absoluto. Incapaz de encontrar consuelo en las oraciones o en los gestos vacíos de los vecinos que habían fallado en proteger a su hija, Margaret Stewart, en un intento por rehacer su existencia, reconstruyó su carrera en un estado lejano, donde el Pilosecint, nombre de Ridley, no despertaba reacciones incómodas, pero por dentro llevaba una cadena invisible que le recordaba cada día que el silencio en ocasiones puede ser tan letal como la acción. Ridley, por su parte, quedó atrapada en un estado de parálisis emocional. Sus calles parecían más estrechas, sus casas más sombrías y sus habitantes más distantes. Los domingos pasaron a ser días sin dirección, sin las campanas que alguna vez marcaron el inicio de las misas que reunían a todos. Los jardines no se decoraban como antes. Los eventos comunitarios desaparecieron poco a poco hasta volverse un recuerdo lejano. La confianza se había ido con Sofía, y en su lugar solo quedó un vacío incómodo que nadie se atrevía a llenar. Los nuevos residentes, al escuchar las historias susurradas sobre el escándalo, mantenían cierta distancia respetuosa, como si el lugar mismo estuviera marcado por el pasado, y en cierto modo lo estaba. Ridley se convirtió en un ejemplo sombrío que trascendió sus límites geográficos. Otras comunidades mencionaban su nombre con cautela, como una advertencia disfrazada de lección moral. La tragedia de Sofía Levin enseñó a todos que la fe ciega es peligrosa, que los ídolos también caen y que a veces el verdadero monstruo se esconde tras las sonrisas más familiares. En Ridley ya no quedaban profetas, solo ecos del pasado resonando entre muros que, aunque aún en pie, estaban irremediablemente vacíos. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.